Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio donde tratamos algunos asuntos de actualidad, todos ellos de una manera peculiar y además en profundidad. Para ello cuento nada más y nada menos con David Álvaro García, que es el director de comunicación de Acento Asuntos Públicos. David, bienvenido. Un placer, como siempre, estar aquí. Nuevo reto, sabes que vamos marcando tendencia, que lo que hablamos en este programa... Sí, luego se convierte en trending topic, que dicen ahora, ¿no? Sí. Se convierte en el tema estrella. Sí. Ahí está también con nosotros Antonio Peláez, especialista en cine. Antonio, bienvenido. María José, gracias. Oye, yo que últimamente te veía siempre pues cambiando canales por la televisión y demás, no te había visto cerca de políticos y últimamente sí. O últimamente o un día de estos. Sí. ¿Has estado por el Congreso o por ahí? En el Congreso de los Diputados, sí, como candidata al Consejo de Administración de Radio Televisión Española y bueno, a lo mejor algún día tratamos ese tema en profundidad, pero hoy nos quedaremos con que yo fui y pude decir lo que quería decir, lo cual quiere decir, me estoy repitiendo un poco. Bueno, que se pudo escuchar tu voz, no tu voz. Y si, no, eso no. Y sobre todo, bueno, que sin ningún tipo de cortapisas ni de censura, que me parece que es interesante. Pero bueno, como la protagonista de este espacio no soy yo, vamos a empezar bien, ligerito, este programa y vamos a hablar de Cataluña. Hay tres temas que nos han propuesto David y Antonio y giran en torno a Cataluña, por supuesto las elecciones, también Roures y la televisión y las encuestas, porque sobre las encuestas han dicho muchas cosas, pero el CIS ya uno no sabe cuándo se hace, ni en qué circunstancias, ni cuáles son las preguntas, en fin, esto es un follón. Vamos a empezar por las elecciones catalanas, David. Efectivamente, como bien decías, yo creo que aquí nos caracterizamos por darle más profundidad y un poco de amplitud a los temas, y a mí me gustaría aproximarme a la cuestión de Cataluña no tanto en un plano electoral o de análisis de la campaña, que cualquier telespectador lo puede ver en un telediario, sino a una cuestión basada en la identidad. Estamos oyendo en esta campaña electoral, y venimos oyendo muchos años atrás, que en Cataluña hay una identidad cultural propia, que ellos tienen una identidad que les genera un hecho diferenciador con las demás comunidades autónomas. Y me gustaría explicar un poco esto para desmontar algunos mitos que se dan por buenos, que hay generaciones muy jóvenes hoy en día que sin saber de política lo primero que te dicen es, bueno, es que en Cataluña hay una identidad propia, o en el País Vasco también. Sí. Entonces yo creo que hay que desmontar un poco este mito, porque oye, lo primero que hay que decir es que desde un punto de vista histórico, identidad propia, nada de nada. Por Cataluña han pasado todas las tradiciones históricas que han pasado por las demás comunidades autónomas, desde los fenicios, los hebreos, bueno, todas las culturas que geográficamente han transitado por lo que es la península ibérica han pasado también por Cataluña, no es una excepción. Algo similar sucede en el País Vasco, por lo tanto no hay un hecho histórico que nos pueda apuntar a que hay una identidad propia. Pero sí hay un hecho muy curioso, y es que a finales del siglo XIX, tanto en Cataluña como en el País Vasco, se empieza a construir un discurso de identidad propia. A finales del siglo XIX, y sin entrar en mucho detalle, suceden dos cosas en Cataluña, que es la celebración del primer y segundo Congreso Catalanista, donde se toma una decisión, y es que los políticos catalanes que participan de la vida pública deciden que solo van a hacer política en Cataluña y que no van a participar de la política nacional del conjunto de España, finales del siglo XIX. Y la segunda es que le mandan al monarca de aquel momento, Alfonso XII, lo que llaman el Memorial de Agravios. El Memorial de Agravios era un listado de agravios que ellos consideraban que se estaban llevando a cabo en Cataluña por el hecho de tener una identidad propia. Mentira, no hay identidad propia ni había agravios. Era una forma muy similar a lo que sucede hoy en día de llorar mi mala gestión política y decir la culpa es de otro, que esto siempre funciona, y esto cualquiera que tenga hijos lo sabrá, ¿no? Cuando al niño le preguntas ¿y qué ha pasado? No, la profesora me tiene manía. ¿Y por qué te has pegado en el cole? Porque Manuel me ha pegado primero. Siempre la culpa es de otro, y eso parece un mecanismo primario que algunos creen que funciona, pero bueno, cuando entramos en estos términos no funciona. Finales del siglo XIX, ¿qué sucede en País Vasco? Pues hay un tipo que se llama Sabino Arana,
que funda el Partido Nacionalista Vasco y que dice que, oye, los vascos somos otra cosa totalmente distinta, los españoles son afeminados, son unos vagos, son unos vasallos y son unos inútiles. Y los vascos somos distintos. Es más, llega a decir todo esto que acabo de decir, estos adjetivos descriptivos, están en su obra, plasmada de su puño y letra. Y llega a decir que es que no hay más que ver cómo camina un vasco y cómo camina un español. Y que el caminar del español es muy afeminado y el del vasco, pues se demuestra que ahí está. Es y que muy viril, ¿no? En base a este simplista argumento, Sabino Arana decía que ahí había una identidad propia. Bueno, pues y una como os digo, superioridad. en el fondo hay eso, ¿no? Un intento de demostrar que hay una superioridad identitaria tanto en País Vasco como en Cataluña. Los ejemplos que he puesto son ejemplos que demuestran que ni hay sustento histórico, ni hay un hecho diferenciador, pero sin embargo, con el paso de los años, me he venido desde finales del siglo XIX hasta el día de hoy, eso ha calado en la sociedad y si analizamos la campaña electoral en Cataluña, pues es muy difícil encontrar discursos que hablen de la gestión de las políticas de empleo, de la gestión de la política económica, de los problemas que tienen los hosteleros, de la cultura, de la educación, que es un tema fundamental en Cataluña. Todo eso se obvia y todos los discursos se centran en la independencia sí o la independencia no, o cómo alcanzar esa hipotética independencia en base a esa identidad propia. Me he ido del siglo XIX hasta la actualidad, entre medias teníamos un tipo que se llama Pujol, que fue un líder considerado políticamente hegemónico porque estuvo más de 12 años en el poder, que jugaba ese doble discurso, que cuando venía a Madrid decía que la independencia de Cataluña, eso es utópico y nunca sucederá, y sin embargo en Cataluña cuando llegaba un líder internacional le daba la bienvenida a la nación milenaria de Cataluña. ¿No era Pujol el muy honorable o este era Tarradellas? ¿O también era Pujol muy honorable? Porque como los dos, en teoría los dos eran muy honorables. sí, se consideran muy honorables. Y luego hemos pasado pues, por toda esta lista de presidentes de la Generalitat que han acabado cada cual peor. Desde un tipo como Puigdemont, ese que está hoy en día fugado, que él consideraba que su identidad propia era un hecho, hasta el punto de que viajaba fuera de España y él cuenta en sus memorias que se alojaba en hoteles por la noche para dar el carnet de identidad de Cataluña, que es un documento que no es oficial ni nada, pero para decir que él era catalán y no español. Y que cuando viajaba de Barcelona a Madrid, lo hacía no en el puente aéreo, como hace la gran mayoría de catalanes, o en el AVE, sino que cogía aviones que hacían escala en Cataluña para ir a Madrid y ir por la entrada de vuelos internacionales, porque él consideraba que venía de una nación extranjera. Por lo tanto, esa concepción un poco casi esquizofrénica políticamente hablando... Y el dinero que la sustenta, bueno, porque todo... para hacer todos esos vericuetos hay que invertir mucho dinero, muchísimo que dinero. Es de una de las cosas que estamos hablando, porque bajo esa supuesta identidad propia lo que hay detrás es un racismo total, aparte de otras muchas cuestiones, y un apoyo económico brutal. Por ejemplo, no sé quién de nosotros o de los espectadores que nos están viendo ahora podrían llevar, que lleva este individuo 2 años o 3 años en Bruselas, en una casa que tiene muy buena pinta. Una mansión. Sí, es una mansión. Y bueno, pues ahí tendrán pues agua, ¿no? Que se gasta más que en una más pequeña, electricidad, y no sé en qué está trabajando, es que a mí se me escapa en qué está trabajando, que se sepa. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Tiene amigos. Tiene amigos. Él vive allí y luego, como tú bien dices, ¿no? Suceden cosas que son inexplicables desde un punto de vista económico y desde un punto de vista de gestión, de considerar que es que esa identidad propia te permite avasallar a los demás, porque Sabino Arana lo decía, que hay que preservar el ADN vasco y que no se contamine de los españoles, y en la época entre Pujol y la actualidad, en estos últimos 30 años, se escuchan discursos muy xenófobos contra los demás. De hecho, es muy curioso que Cataluña se ha dedicado, el independentismo catalán, a fomentar la inmigración que viene de Oriente Medio, básicamente con el argumento de que los latinos, la inmigración latina, que es la que naturalmente tiende a venir a España por una cuestión de que compartimos idioma, los latinos no se integraban en esa identidad catalanista propia, ¿no? Y sin embargo, los pakistaníes fundamentalmente, los indios, la gente de esa zona geográfica del mundo, como no hablaban nada de castellano, pues podían enseñarles catalán y crearles esa identidad propia. Por eso, de hecho, tienen parlamentarios en el Parlamento catalán de origen pakistaní. Pero es que tienen razón, mira tú el caso de Messi, que lo tenía en el contrato, que tenía que aprender y tenía que hablar catalán y no hablaba catalán.
Bueno, es que el Fútbol Club Barcelona es otro de Bueno. esos actores satélite que se han encargado en los últimos años de esto que estamos hablando, de intentar construir una identidad. Somos más que un club. Lo hemos visto, desde luego es más que un club, en algunas cuestiones para bien y en otras para hacérselo mirar, pero intentan trascender esa idea de somos algo propio, y de ahí las embajadas, las selecciones deportivas catalanas, los discursos de independencia e intentar compararse con otros hechos históricos, con Escocia, con otras naciones que no tienen nada que ver históricamente. Por lo tanto, el discurso de la identidad, la ventaja que tiene es que, como es emocional, ellos mismos lo dicen, no necesita detrás un soporte argumental que sustente esas afirmaciones, sino que es una cuestión emocional de tú siéntete catalán y no te sientas español. Sí, pero creo que has explicado muy bien, porque efectivamente creas una víctima, o sea, te haces víctima y entonces no hay que explicar nada, no hay que atender a razones, pero son unas víctimas que son muy contradictorias, porque yo... Vamos, desde luego, para nada soy independentista y tenemos mucha sangre catalana en nuestras venas, pero puedo llegar a pensar que alguien lo sea. O sea, digo, vale, pues es independentista, pero tendrá que ser consecuente. Entonces, estos partidos políticos que son independentistas, que tienen odio a España, porque es lo que tienen, pero sin embargo, sí comparecen en el Congreso de los Diputados, que su máxima frivolidad es ponerse una chapita amarilla, que ya hemos comentado en alguna ocasión, cobrar del dinero de todos los españoles. Pues yo creo que si tú, vamos, yo me imagino, Antonio, a ti o a mí nos llaman para estar con algún cargo en la Cuba actual... Hombre, pues no, tengo otras cosas que hacer. No iríamos. No iríamos, porque... Y a poner vacunas con mojito, no. No podemos. Y luego, pues mira, pasa un poco con lo que sucedió con Trump, ¿no? Ese... no sé, odio visceral al extranjero, y ves quién es su mujer. Y resulta que Puigdemont, pues es que su mujer, su pareja, como la quiera llamar, es que no es catalana, por supuesto. Totalmente. Que no es española. Entonces hay cosas que no se entienden, porque si tú crees en esa pureza de raza que me recuerda mucho a todas las teorías de Hitler. Porque... Bueno, es que así es. Fíjate si te puede venir a la mente ese tipo de teorías, que algunos de los autores intelectuales del nazismo, historiadores y politólogos, ya hablaban de cómo en política, para ser efectivo y eficaz, tienes que crear un escenario dicotómico donde todo se divida en dos, o blanco o negro, que es lo que hace el independentismo. De ahí, como en la vida misma, cualquiera de nosotros, si todo en la vida lo tomas en blanco o negro, sí o no, pues llevas a cabo incoherencias. Estas incoherencias las asumen desde el punto de vista de no, la independencia lo justifica todo. Y tú les dices, ya, pero es que hay fuga de empresas que se van de Cataluña todos los días, 3 años después del 1 de octubre, se siguen yendo las empresas de Cataluña. Todo ellos lo justifican con, ya, pero es que una Cataluña independiente será mucho mejor de lo que era previamente. Antonio, no sé si quieres añadir algo. Lo que me llama la atención de todo esto es que en el fondo las ideologías, o tal y como se están llevando ahora, terminan siendo la muerte de las ideas. O sea, detrás no hay un sustento intelectual en ningún caso. Y que cada vez además hay menos personas que, pues como decías tú, el caso de Cuba, que se afirmen sobre sus ideas. O sea, tú puedes decir independentismo o no independentismo, pero por lo menos ser coherente con tus ideas y con todo el desarrollo de ello. Además, si vas a ser coherente con ello, que el dinero no sea a base de extraviarlo por ahí. También, en ese sentido, quiero destacar, normalmente, la verdad que hace unos, podríamos llamarle ya quizás editoriales, o unas cartas casi de las 8 de la mañana, Carlos Alsina, estupendas. Pero en este caso era radio. Era coger un extracto de Pedro Sánchez en la última campaña electoral, recordemos que no ha sido hace tanto, ¿vale? Porque, en fin, y dice, ¿os imagináis un gobierno en el que estuviera Podemos y que tuviera que lidiar con Cataluña? ¿Os imagináis que estuvieran defendiendo la independencia desde el gobierno? Entonces, a partir de ahí, ¿os imagináis? Lo utiliza él para ir argumentando cómo, con la excusa de que hay campaña electoral, igual se ha hecho desde el gobierno, no, es que Pablo Iglesias le ha dado la razón a los rusos en el sentido de que España no es una democracia porque estamos en campaña electoral. Como con esa excusa se intenta, digamos, ya claramente no es que ella se mienta, sino que se le está diciendo al propio votante que se le va a mentir. Entonces, no, por favor, si usted realmente tiene unas ideas, si quiere una cohesión social, una idea de lo que es tradicionalmente la izquierda, o si me está diciendo los demócratas en Estados Unidos son como nosotros, que más bien los demócratas a lo mejor son casi como el PP, habría que comparar programas, usted sea coherente, usted haga un programa, tenga un proyecto de España, pero no un proyecto de eternizarse.
Sí, que es lo que tienen y desgraciadamente pues muchas personas caen en el juego porque dicen, y está comprobado que es cierto, que los odios unen mucho. Totalmente. Entonces tienes un enemigo y unes a una serie de personas que probablemente nunca se hubieran visto en ese mismo lado. Bueno, pues seguimos hablando de independentismo. Antonio, hay que tener cuidado con las entrevistas que haces. Independentismo, no me digas, sí. Roures, fútbol, televisión, dicen que es, bueno, no sé si en la sombra o no tanto en la sombra, pero una de las claves, ¿no?, de los personajes claves a la hora de entender el independentismo, por lo menos desde un punto de vista económico. Sí, a ver, vamos a situarnos y vemos un vídeo hace ya 10 años, porque el año 2011, primer año que iba yo al Festival de Cannes, y resulta que no es una película independentista, es una película maravillosa. Película de apertura, siempre él ha ido fuera de concurso, no ha querido concursar, Woody Allen, Midnight in Paris. Claro, a mí cuando me llega la nota por parte de la productora y la distribuidora española, digo, ostras, qué bueno sería entrevistar a Woody Allen, ¿no? Va a ser bastante complicado, ¿Y qué tal si entrevisto al productor? Pues el productor era el señor que vamos a ver hablando ahora, que se llama Jaume Roures. Que tú eres uno de los accionistas de Mediapro, ¿no? ¿Cómo empieza Mediapro? Bueno, Mediapro empieza porque unos cuantos que hemos pasado por la pública y por la privada creemos que es mucho más cómodo tratar de impulsar en la calle lo que sabemos hacer y que dentro de otras estructuras o públicas o privadas pues no tienes tanto recorrido, no tienes tanta libertad para desarrollar cosas. Y bueno, empezamos 4 con una mano delante y una detrás, que se dice, más era la realidad. Sí. Y bueno, yo creo que... ¿Qué año empezó? 94. Estupendo. Oye, dicen que eres muy amigo de Zapatero. ¿Uno cómo hace para hacerse muy amigo de Zapatero? Como no es cierto, pues... Pero bueno, esos son los sanbenitos o las tonterías en las que uno tiene que apechugar. No me importaría ser amigo de Zapatero. No, claro. Y de muchísima gente más, pero no tiene ningún piso en realidad. Yo creo que la última vez que le vi en una comida con editores de periódicos y tal, debe hacer de eso 3 años. Los últimos 3 años no he sabido nada de él más allá de lo que sabemos todos. Sí, o de lo que edita Público, por ejemplo, que ahí también es una de tus aventuras, digamos, ¿no? El diario Público, digo. Sí, pero no tiene nada que ver conmigo. No, digo, pero que informa un poco de lo que pueda haber por ahí. Sé lo que saben el resto de los mortales sobre el presidente del gobierno. Bueno, te concedió la entrevista. Sí, mi amigo Jaime. Sí. Estaba en un hotel, creo que es de los Martínez, estupendos, ¿no? Sí, en los 5 estrellas. A ver, así como hay otros festivales que te dan el alojamiento y demás, el Festival de Cannes no. Como sabe que tú ahí vas a hacer negocio, normalmente tienes que buscarte el alojamiento. Entiendo que esos hoteles normalmente están pues un poquito reservados para cuando salga la selección oficial y demás. La verdad que fue 10 minutos hablando con él muy agradables. Yo cuando me decía que, dice, no, cuando estuve cenando con Woody, yo pensaba, digo, este señor me está hablando de Woody y es Woody Allen, digo, y estaba ahí cenando con él y tal, ¿no? Lo que creo que es revelador, por cierto, si mi amigo Jaime ahora usa el iPad, esto es gracias a mí, porque entonces era justo que había salido el iPad 2, ¿sí? Y es con lo que lo estuve grabando, era lo primero que grabé, fue llegar, ni siquiera había visto la película. Y el caso es que cuando terminé de grabar, dice, ¿y esto cómo haces tú aquí para grabar y todo esto? Digo, mira, a ver, Jaime, vente un día para Madrid, chico, deja que yo ya de Cataluña, que esto es un lío, y te lo enseñamos, ¿vale? Jaime Roures. Sí. Ah, que tú le llamas Jaime. Le llama Jaime. Yo es que de repente no sabía quién era Jaime en esta historia. Jaime, a ver, la amistad, él ha trascendido la claro, frontera como de la Woody, edad, ¿no? claro, Woody, como Woody. Woody. Así a ver, es, los así más es. cercanos le llamamos J, ¿no? Pero le puedo llamar también Jauma, pero es que ya se me nota el acento catalán. Entonces, el caso es que ahora mismo es un personaje que yo creo que él, si se ha hecho independentista, y además también dicen que es trotskista y todas estas cosas, es porque en Francia ya no lo pueden ni ver. Compró los derechos de la Liga 1, la liga más importante francesa, por una cantidad tremenda, estaban en Francia frotándose las manos, lo que pasa es que no tenía el modelo de negocio. O sea, él dice, yo os voy a dar este dinero, y al final el canal que creó exprofeso para hacer
para retransmitir ahí fútbol, pues también como había hecho en España. No tenía suficientes abonados y cómo iba él a redistribuir esos derechos, vender a otros, pues no se vendió. Él dice que por la crisis, que por el coronavirus, todo esto, el caso es que ha declarado que no podía pagar ese dinero y se han tenido que volver a sacar los derechos. De tal forma que el Canal Plus, que era el que los tenía antes, ahora paga la mitad de lo que pagaba antes. Y finalmente, pues claro, los clubes estaban pensando, nos vamos a quedar sin nada. Claro. Pero ha salido en las portadas del Equipo y todo, en fin. En Francia no le quieren mucho. En España, en general, cada vez que, bueno, fue el encargado de organizar toda la prensa del 1 de octubre y todas las cosas, cada vez que hay alguna cosa relacionada con el independentismo, Jaime Chico, yo no sé cómo lo haces, pero estás tú metido ahí en todas. Y el caso es que también lo que nos muestra, pues cuando yo le hice la entrevista, yo pensaba, además nosotros en general hacemos unas entrevistas muy amables. Yo me acuerdo de un señor que vino a una empresa y la de marketing dijo, no, si yo soy una entrevista muy agradable, pues como hacemos nosotros. Pero mira aquí, de repente cuando empiezo a hablar con Zapatero le pregunto por lo de público. Bueno, pues cómo han funcionado y cómo funcionan algunas empresas, algunas productoras que terminan cobrando a televisiones públicas. Esto no lo dices tú, esto lo digo yo, pero es que, vale, por si acaso, que hay alguna a lo mejor que tiene los apellidos largos que se pone aquí y habla por el móvil, que terminan cobrando por cosas que perfectamente podrían hacer con los equipos que hay en las televisiones públicas, ¿vale? Y que sin embargo hay algún espabilado que, vamos, es que ya lo ha dicho él, es casi traducirlo, dice, no, vimos que íbamos a sacar ahí más dinero, vamos a ir mejor y vamos a poder hacer lo que queríamos y encima teníamos los contactos, pues por eso hicimos la productora, al igual que se dijo que Zapatero había favorecido el diario Público, que luego pues creo que sigue algo por ahí por internet. Pero bueno, si él dice que no conocía a Zapatero. Pero en ese momento que estás hablando es cuando se lanza a Público y bueno, Zapatero tiene mucho que ver con Público, entonces antes hemos tenido una conversación respecto, estabas hablando al principio no he querido hablar, pero creo que viene un poco a cuento, de las televisiones, las adjudicaciones que se dan a las productoras, y los profesionales hablamos de los medios de comunicación públicos, quienes los dirigen. A ver, es que no podemos ser amebas, tenemos pensamiento, tenemos creencias, el asunto está en que se actúe de una manera profesional y no al dictado. Recientemente, bueno, en la comparecencia que decías del Congreso de los Diputados, dije, soy independiente y soy libre, por eso ustedes no me van a elegir a mí. Y una buena amiga me mandó un mensaje y me dijo, no, María José, lo que eres no influenciable. Y le digo, pues te voy a coger ese concepto, porque es cierto, independiente, no se puede ser objetivo tampoco. Ahora, no influenciable, eso sí. Es. Y entonces, David, efectivamente, hay unas adjudicaciones a productoras. Así es. Yo aquí, fíjate que compartiendo parte del análisis, desviaría o lo desglosaría en dos áreas, ¿no? Por un lado, yo tengo que asumir que el modelo de éxito de Jaume, yo le voy a llamar Jaume porque no me tomo un café con él nunca. Un día vamos a Cannes y nos tomamos ahí un desayunito como él. El modelo que ha creado es un éxito. Yo creo que si uno mira las cifras económicas de la empresa, de MediaPro, es un éxito total que ha trascendido las fronteras de España como modelo de negocio, más allá de que es cierto que el tema de Francia ha sido un fracaso, pero yo sí que soy de los que cree que ahí hay una parte ligada al COVID que ha afectado mucho a los derechos audiovisuales del fútbol en todo el mundo. Bueno, han tenido que bajar un 30% la mayor parte de los casos y se está volviendo, pero como todo, como pasa con la publicidad y con los ingresos en general. Así que yo insisto que le veo alabo el mérito de, como él bien decía en la entrevista que te concedía, de haber visto una ventana de oportunidad y haber entrado. ¿Dónde es donde soy especialmente crítico? Y ahí despiezo un poco la cuestión. En los medios de comunicación, como tú bien apuntabas, públicos. Porque a mí que un periódico tenga una línea editorial, un periódico privado tenga una línea editorial, tenga otra, oiga, usted haga lo que quiera, fundó Público con una línea editorial muy clara, muy próximo al presidente Zapatero, haga usted lo que quiera, tal fue el modelo que era cuestionable, que acabó yendo solo a formato digital, que es lo que hay hoy en día, o sea que tampoco ese proyecto en sí mismo fue un éxito. Ahora bien, lo que yo creo que sí que es denunciable y censurable es que determinadas televisiones públicas continuamente tiren de producción externa, como es este caso, para hacer contenido que pueden hacer propio. Y voy al ejemplo de Cataluña, que es lo que estábamos hablando. TV3, la televisión catalana. Para que la gente que esté en su casa lo sepa, TV3 es un medio de comunicación público que tiene más empleados que A3 Media y Mediaset juntos.
es un medio de comunicación donde el sueldo medio de los empleados de TV3 son 65.000 euros al año. Caray. 65.000 euros al año, unos 40.000 más que la media de cualquier español. Sí. Y tiene uno de los presupuestos más inflados. Lo primero que hizo el anterior presidente Quintorra, según llegó al poder, fue decir: hay que salvar TV3, 20 millones de euros para TV3. Fue su primera decisión política. Y que con todo ese mare magnum de dinero, con esa capacidad humana para crear contenidos, que continuamente produzcan, externalicen la producción, es lo que yo creo que debemos censurar. Porque, hombre, si usted tiene un transatlántico, no subcontrate, lleve usted la maquinaria, sea usted el que decida hacia dónde va el barco. El problema es que la televisión pública catalana externaliza todo el proceso, y ahí es donde casualmente, si uno analiza las empresas concesionarias, quiénes son los productores, pues se da cuenta que hay un patrón, cuanto menos un patrón de conducta de las personas que son beneficiadas por la producción que se externaliza en TV3, que eso es lo que yo creo que debemos denunciar. Sí, y estáis hablando de TV3, y como no es un caso único de TV3, diré que cuando llegué al Consejo de Administración, en este caso de Radio Televisión Madrid, esta etapa es anterior a la dirección general que hay actualmente, para no confundirnos. A la anterior dirección general, bueno, pues cuando yo creo que prácticamente todos los que nos están viendo, si viven por la Comunidad de Madrid, habrán visto alguna vez el edificio de Telemadrid, Onda Madrid, que está en la Ciudad de la Imagen, y los que nos vean desde otros puntos, pues digamos que es un espacio enorme, o sea, se nota que es enorme. Tiene unos platos grandiosos, unos estudios unos centros de realización fantásticos, y a mí, yo de verdad, que ese día lloré cuando vi una habitación que sería pues más grande que nuestro plató, a lo mejor no tan grande como la mitad, toda llena de unas cámaras buenísimas, Betacam y tal, que estaban allí como abandonadas, y Antonio y yo habíamos iniciado la empresa con una de esas cámaras. O sea, yo cuando vi todo eso digo, mira, podía ser una empresa, cada cámara de una familia. Eso era un caso, pero más sangrante es cuando llegamos al aparcamiento y había una unidad móvil de Telefónica, y entonces la realización se estaba haciendo desde el aparcamiento subterráneo de Telemadrid en una unidad móvil, que estaban pegados. Ahora mismo con lo del COVID no podía ser, pero ¿qué quiero decir? Pero entonces no era cuestión de COVID ni nada, cuando lo que había que hacer era actualizar dos cosas de los controles de realización, y todos los días se estaban pagando a estos por los intereses determinados que sean. Entonces es habitual en todas las televisiones públicas, quiero decir, hablamos de televisión y en los medios públicos hay más cosas, pero donde hay más dinero es en las televisiones. Y efectivamente, pues de ahí viene el caso de La Trinca, que yo no digo que no hicieran bien los programas, Mediapro, en fin, muchísimos. Ahora se está exigiendo en los portales de transparencia de las páginas web que se ponga quién se dan las adjudicaciones. Aún así, esos portales de transparencia siguen siendo susceptibles de para crear hablar entramados. Sería para hablar en otro momento, porque además, si alguien no está muy versado, que es difícil en esto, puedes ver distintos nombres y a lo mejor pues vienen del mismo patrón, en fin, muchas cosas. Antonio, no sé si querías añadir algo más. Sí, yo creo que más o menos hemos recorrido un poco todo, por dar en parte la razón a David, ya que en este programa tampoco es que nos peleemos. Desde luego, la película era estupenda, ha hecho muy buenas producciones de cine Mediapro, ha trabajado en muchísimas cosas. Lo que pasa es que siempre va asociado a ese concepto que, si él me dijo que no era amigo de Zapatero, pues no era amigo de Zapatero, pero que hay una sospecha por ahí de influencias políticas. Desde luego, y que explica claramente como que va a lo práctico en el tema económico, y entonces él ha visto que el independentismo le renta. Podemos estamos totalmente deduciendo, ¿no? Que el independentismo le renta, porque indudablemente el independentismo renta para mucha gente, no para los catalanes ni para España, pero ni para Europa, pero hay algunos que le renta y está aprovechando el filón. Bueno, que te dé una entrevista concediendo el 10º aniversario, ¿no?, de esta anterior. Sí, no, es ahora. Cumplen 10 años, ha dicho. Es ahora dentro de poco, le voy a decir, Jaime,
que queremos verte. 10º aniversario, Claro, una no cita sé, con tu amigo Jaime. Claro, sí, exacto. Si quieres te actualizo el iPad, yo qué sé. Yo es que estaba pensando, porque yo recordaba que había ido Antonio solo, ¿no? Y digo, ¿y quién sería Jaime que estaba allí grabando? Jaime, Jaime Su era él. El Jaume. Jaume. Bueno, teníamos nosotros un Jaume muy simpático cuando veraneábamos en la Pineda en Tarragona, que tenía un chiringuito, digamos, en la playa, y además le comprábamos siempre en verano la lotería para la Navidad, y bueno, la verdad que era un tipo estupendo de la zona de Reus. Excelente vermú, por cierto, los de Reus. Bueno, pues no con vermú, sino que vamos con encuestas. A ver, David, el CIS, ¿para qué se hace? ¿Y cuándo se hace? Esto, ya que hemos entrado en materia... Fácil. Por ponerlo fácil, sí. Bueno, pues mira, yo creo que voy a intentar explicarlo bien. El CIS es un organismo público, volvemos a lo de siempre, que yo creo que está bien, claro. que hay veces que damos por hecho cosas, la gente lee en los periódicos el CIS, estima, que la gente sepa que cada vez que lee CIS es el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es del Gobierno de España. Es que está muy bien, porque hay algunas cosas que se toman, como algunos representantes que ahora están hablando mucho del sector enfermeras, médicos, sector sanitario en general y tal, y salen y parece que es una autoridad, y resulta que pues es un grupo de personas que tienen unos intereses determinados. Totalmente. Entonces está bien porque tiene valor lo que dicen, pero un determinado valor que además está condicionado. Esto estamos hablando de un organismo público, que pagamos, por tanto, público. Todos los españoles, cualquiera que nos esté oyendo, cualquiera de nosotros tres, contribuimos al CIS. El CIS es un organismo que tiene ya varias décadas de historia y que tradicionalmente siempre ha tenido mucha solvencia y ha tenido una especie de lugar, ha ocupado un lugar en la demoscopia española como autoridad moral, porque es verdad que hacía unos análisis mucho más amplios de lo que podía hacer cualquier empresa privada, sobre todo por la profundidad, ¿no? Sabemos que el sistema de encuestas es cuanto más grande sea la muestra de entrevistados, se presupone que más fiable es la encuesta. La capacidad técnica y el capital humano para tener una muestra muy grande, quien lo tiene es el CIS, a diferencia de las empresas privadas que, por una cuestión presupuestaria, tienen más limitación. Y de ahí su autoridad moral, porque es cierto que siempre con un margen, una horquilla de posibles equivocaciones, era más o menos fiable. Y digo era porque toda la credibilidad que ha tenido durante décadas el CIS se han empeñado en eliminarla, en ir tirando piedras contra su propio tejado con nombramientos de personas que son cuestionables. A día de hoy el presidente del CIS, el señor Tezanos, que es un sociólogo, él viene puesto por Pedro Sánchez, él sigue haciendo campaña electoral por Pedro Sánchez. Por poner un ejemplo para que la gente entienda lo extraño que es esto, hace poco en una comisión en el Congreso en la que compareció el señor Tezanos, dijo que las encuestas no sirven, que no hay que tomárselas en serio y que, hombre, que esto de acertar la voluntad de la gente, pues que es más o menos como ser un tarotista. Y esto no lo estoy exagerando, está en el diario de sesiones del Congreso, dicho por el presidente del CIS. Por que lo es el tanto, que cobra hombre, por hacer ese trabajo. Claro, que entonces que pusieron 806 y una bolita de tarot. Es como si ponen volviendo al tema catalán, a Joan Laporta de presidente del Madrid. Pues ¿qué va a hacer? Hablar mal del Madrid. Pero hombre, usted no hable mal del Madrid, que es el presidente, intente venderlo bien. Pues este es un poco el ejemplo de lo que es el presidente. En este último presupuesto general del Estado, que se ha aprobado hace poco, se incrementa un 13,2% la partida presupuestaria al Centro de Investigaciones Sociológicas. Viene de dar fallos electorales desde las dos elecciones de 2019, las elecciones andaluzas no fue capaz de anticipar la entrada de Vox en el hemiciclo, ha fracasado en las elecciones autonómicas, falló en las elecciones europeas, es decir, acumula una tendencia negativa de descrédito que nunca antes se había producido. ¿Qué es lo que está fallando? Pues que el Centro de Investigaciones Sociológicas sigue funcionando muy bien, se siguen haciendo encuestas con una muestra muy amplia, y el CIS tiene una cosa que es muy interesante, que todos los sociólogos analizan, que es lo que llaman los microdatos. Exacto. Los microdatos son los cuestionarios enteros de, imagínate, las 6.000 personas a las que han preguntado. Y ahí cruzan las contestaciones de un tema a otra, y eso sigue teniendo mucha utilidad y sigue teniendo un valor añadido desde un punto de vista sociológico tremendo. ¿Cuál es el problema? Que a la hora de dar los datos finales, los que los medios de comunicación amplifican de intención de voto, es donde le meten la cocina.
¿Qué estamos viendo ahora en las elecciones catalanas? Pues una muestra más de eso que se llama cocina. ¿Qué es la cocina? Pues oye, si a mí la encuesta del CIS que he hecho con 6.000 ciudadanos o con 2.500 catalanes me dice que primero queda uno, después otro y que después está Salvador Illa del PSC, le voy a meter un poquito más y pongo ahí ya el primero, y así genero ese efecto, ese halo presidente que se llama en la ciencia política, ¿no? El halo de presidenciable, y le ubico a la gente, oye, que el que va a ganar es Illa, así que súmate al carro. Eso es, al que va a ganar, a la victoria, y apúntate, y eso genera un efecto llamada para que crezca electoralmente. Esto lo digo, le ha metido mucho, ¿no? Esto lo digo con la última encuesta que hizo el CIS sobre las elecciones catalanas, donde colocaba ella como primero, como cabeza como cabeza victoriosa, cuando si tú analizas los microdatos del CIS, eso no es lo que aparece. Porque lo digo que es un hecho que cualquiera que pueda tener acceso a los microdatos y haga el estudio, no aparece ella el primero. Aparece una especie de triple empate. Es que he escuchado en alguna ocasión a Michavila, que bueno, desde una experiencia privada analiza y explica, quejarse de que esos microdatos que deben ser públicos, porque es algo que, si hablamos de transparencia y todo, deben ser públicos, que hay algunos microdatos que no se estaban publicando o que no se dejaba acceder a ellos. Entonces, claro, simplemente que lo hagan para que no pensemos mal, porque si te están dando un resultado en el que te están diciendo que es 5, pero no te están dejando ver lo que has sumado, a lo mejor resulta que era 1 y 3 y tú ves 1 y 3 y es que no da 5. Entonces, claro, estamos hablando de manipulación en unos resultados, estamos hablando de algo muy grave. Sí, lo que tradicionalmente se llamaba cocina, que es cierto que esto yo asumo que tiene algo de complejidad, ¿no? Pero cuando tú analizas los datos en bruto, eso hay que cruzarlo con el recuerdo de voto, con usted a quién votó en las anteriores, pues se cruza una serie de datos y al final la estimación bruta que te da, hay una horquilla en base a la experiencia pasada, más o menos por simplificarlo. Aquello que se llamaba cocina, que era modificar un poco los datos para que fuesen más exactos, hoy ha pasado a ser directamente manipulación. ¿Cuál es el último ejemplo que hemos visto? Con las elecciones catalanas, después de esta primera gran encuesta, han sacado una cosa que se han inventado, que no se había hecho antes, que le han llamado encuesta flash. El CIS ha lanzado una eso lo encuesta anuncio yo en los flash. tratamientos de belleza, que son los tratamientos flash, cuando quieres ir a algún sitio y estás así un poco pues con ojeras, a lo mejor que pueda tener hoy, entonces te das una crema flash y revitalizas. Lo ha cogido Tezanos. Lo ha cogido Tezanos. Más o menos han pasado ve nuestro programa. de la cocina a Al la efecto belleza, flash. al efecto flash. Sí. Es el propio CIS el que le llama encuesta flash. Es decir, ya es una estratagema tan descarada de manipulación y, flash me suena muy de poco. intentar influir en la decisión de los electores, que es censurable. Porque estamos hablando de una encuesta flash que sale en campaña electoral. Durante la campaña electoral el CIS nunca sacaba datos nuevos, es decir, las últimas encuestas del CIS siempre eran antes de la campaña electoral para no contaminar en esos 15 días de campaña la opinión de la gente. Pues ahora, después de muchísimos años que no se hacía, han sacado esto que llaman encuesta flash, y en mitad de la campaña vuelven a inflar a Salvador Illa, candidato del PSC, partido que coloca a Tezanos en la presidencia del CIS. Es la cuadratura del círculo. A ver, yo creo que es un ejercicio de manipulación social. Y probablemente que sus datos no den que Illa está como caballo ganador y están forzando por todos los medios para que lo sea. Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Porque esto al final se acaba viendo. Sí, sí. Las elecciones se producen, llega el día después y se analizan. ¿Cuál es el problema? Que el día después de que se produzcan las elecciones no se pide explicaciones. No hay nadie que haga una auditoría de en qué ha fallado, porque oiga, trabaja cualquiera de nosotros en una empresa privada y cometes un fallo, pues no pasa nada, todos nos podemos equivocar y una encuesta puede fallar, porque además la gente en una encuesta puede decir una cosa y hacer otra. Pero cuando llevas encadenando 6, 7, 8 o 9 encuestas que han fallado, pues hombre, yo creo que tu jefe te debería decir qué está pasando, y cuando los jefes del señor Tezanos somos todos los españoles, deberíamos hacer un ejercicio de exigencia de auditoría y de rendición de cuentas, ¿no? Que al final es lo que se exige en lo público. Y vamos a irnos ahora con Antonio a Francia, nada más y nada menos, pero claro, no solamente en los resultados, que es una de las cosas que hay que tener en cuenta, sino también en las preguntas que se hacen, en el tipo de preguntas que se hacen, y algunas preguntas que van claramente destinadas a obtener unas respuestas. No es para lo que está el CIS ni para lo que está ese servicio. Antonio,
Macron, la vacuna y el papel oculto o no de McKinsey. Sí, esto es, yo aquí precisamente quería sacarlo para que David me asesore, desde aquí hay noticia, no hay noticia, ¿cómo va la cosa? La portada en cualquier caso del suplemento este fin de semana pasado de Le Monde ha sido dedicada a McKinsey, un reportaje de un periodista independiente, pues volvemos a lo de siempre, un periodista independiente hoy en día que está todo el rato publicando con Le Monde. Pero el caso es que que además Cruz, que se había ya destacado antes pues por el guardaespaldas que tenía Macron, que terminó como muy violento y demás, y que terminó recogiendo sus investigaciones en un cómic, quiero decir, estas cosas las hacen en Francia, dicen el cómic también es cultura, ellos se llaman bande dessinée, y hicieron así, pues es un periodista, siempre está, digamos, en el terreno de la investigación y un poco en la vanguardia, ¿no? El caso es que, no la vanguardia que, la vanguardia que lee Jaime, el caso es que parece que ya detectaron la creación, al fin y al cabo, de la República en Marcha, el partido de Macron fue como muy rápido, ¿no? Ya yo creo que aquí alguno de Ciudadanos pensó, y esto es como lo han hecho, que nosotros no hemos llegado ahí a tanto, y llegó ahí al poder. Ahí estuvo asesorando una compañía que es, bueno, pues una compañía digamos, que además lleva 100 años, McKinsey, basada en Delaware, que parece que están en Delaware, según este periodista, porque allí pagan $150 de impuestos. Así que... ¿Cada cuánto? Cada año. María José, ¿cada año? No, tenemos que ir a Delaware. A mí me parece que es un sitio maravilloso, no sé dónde estará, claro, pero debe ser maravilloso. Uno de los paraísos fiscales más conocidos del mundo. Ahora que Biden ha dejado su casa libre, oye, a lo mejor, ¿sabes? Allí sí, podemos empezar a grabar. Y el caso es que ya cuando formaba parte del consejo asesor, digamos, del Ministerio de Economía, Macron, con 29 años ya era un personaje destacado, empezó a tener contacto con algunas de estas personas de McKinsey, que se distinguen porque a veces trabajan en McKinsey, luego lo dejan e incluso terminan trabajando en la administración pública y luego vuelven a McKinsey. Lo cual sí, es un poco así como llamativo, le llaman la firma, la firme en francés y the firm en inglés, pues como aquella película que había. El caso es que, aparte de todas estas relaciones un poco de este personaje me vuelve a asesorar, esta asesoría me la hacen gratis, esto no sé qué, parece que están también detrás de toda la estrategia de las vacunas en Francia, cosa que además ahora mismo Francia no tiene muy contento porque fíjate si irán mal, que van bastante detrás de nosotros, sí. Y yo digo que para asesorar de vacunas a lo mejor ahora mismo lo mejor es hablar con Israel, sí. Pero una estrategia que parece que no se habría pagado, pero con lo cual no hay todavía reportaje de investigación, pero sí que se suscita el debate, que es hasta qué punto empresas privadas de asesoría que están asesorando a distintos gobiernos y que, por ejemplo, programas pues, de transporte de las vacunas pues, hizo con DHL, fue luego lo que propuso a Francia. ¿Hasta qué punto este tipo de empresas, que también están, pues empresas también conocidas, pues como pueda ser Accenture y, bueno, Boston, hay unos de Boston que son cosas del hombre, esos no, pues Boston Consulting, Group. Pues hasta qué punto son transparentes o no. Hasta qué punto también es mejor tener eso o tener a uno como Iván Redondo que no sabemos quién es, qué hace ni qué nada, pero que sí que está en los trasiegos del poder. Y ahí está el debate y entiendo que seguramente saldrán muchas más cosas porque esto de las vacunas se lo preguntaron al ministro de Sanidad en el Congreso y simplemente respondió sí, nos ha asesorado McKinsey. No dijo nada más. ¿Eso en Francia? En Francia. Se había filtrado ya la noticia por dos medios que normalmente dan este tipo de noticias. Pero claro, es que te preguntaba porque me parecía muy extraño que hubieran contestado aquí. No, aquí, vamos, usted es un facha, en fin. No se tramita la pregunta directamente. Directamente no se tramita la pregunta. Claro, es que me ha llamado la atención, no sé al respecto, David, si querías... Yo soy un firme defensor de la colaboración público-privada. Sí. Creo que sana y que las experiencias democráticas donde allí se ha llevado a cabo han demostrado que es muy útil y muy necesario. ¿Cuál es el problema? Y volvemos a lo de siempre, que es el debate, la transparencia. Claro. La colaboración pública-privada ayuda a llegar donde las instituciones públicas no llegan, a generar un asesoramiento en ángulos donde la administración pública no es capaz de ver. Es muy sano y muy positivo y insisto que las democracias más plenas del mundo funcionan con ese sistema de colaboración público-privada. El problema es ese, es la transparencia.
que sea un sistema lo más transparente posible para que la gente tenga todo sobre la mesa y sobre todo porque además terminas con especulaciones, ¿no? Ahora que estamos en una etapa muy de conspiranoicos, negacionistas, gente que duda de absolutamente todo, pues oiga, si usted le dota de instrumentos de transparencia, pues acabas un poco con cualquier suspicacia que se pueda generar. Sí. Vamos en titulares porque nos quedan 2 temas por tratar, entonces uno para David y otro para Antonio. Elecciones en Ecuador, allí si la cosa está ahí, primera vuelta, segunda vuelta, si no está claro cómo ha quedado. Nada, muy deprisa para que la gente lo entienda, pero yo creo que es un tema importante porque con Ecuador tenemos unos lazos de lengua históricos que y nos tenemos unen muchos mucho, ecuatorianos en España. Y yo creo que es interesante comentarlo. Se han producido elecciones en Ecuador presidenciales la semana pasada para presidir el país. Hay 3 candidatos con posibilidades, que es el oficialista y continuista de las políticas que ya había, que es Andrés Araúz. Está Guillermo Lasso, que es el antagónico, es el líder conservador liberal, por así decirlo. Esto sería uno en eje izquierda, otro derecha. Y luego está Yacu Pérez, que se llama Carlos, pero tiene el nombre Yacu Pérez, porque es un indígena, Yacu es el nombre indígena, y que defiende una especie de tercera vía que quiebre ese eje izquierda-derecha y que defienda a la población indígena. Ha ganado el oficialista, el continuista, en esta primera vuelta, pero no con los votos suficientes para ser designado presidente. Entonces ahí hay un sistema de segunda vuelta. Muy sencillo, es que si tú no sacas un porcentaje determinado, hay una segunda vuelta entre el primero y el segundo, no es como aquí. Entonces se está dirimiendo ahora, porque el proceso no es como en España, que saquemos pecho que en España en la noche electoral sabes cómo ha quedado el panorama y eso es muy positivo. Vamos a ver Cataluña. Allí han estado contando más tiempo del que deseaban y están decidiendo cuál es el segundo, el que ha quedado en segunda posición, porque han quedado con un 16% los dos. Hay décimas muy milimétricas de diferencia y habrá que ver cuál de los dos puede pasar a la segunda vuelta y tener opciones de convertirse en presidente de Ecuador. Pues estaremos pendientes, desde luego. Antonio, salas de cine, el cine independiente. El vídeo que han hecho no nos da tiempo, ¿no? Con lo cual enviamos... ¿Cuánto es el vídeo? Casi 2 minutos. Lo podemos ver si dices una Nos cosa hace al así finalizar. un poco toda la idea y o ya un casi trocito. Casi me ahorro de hablar. Pues venga, que... vamos a verlo. Vamos a verlo. 2, 3 y... Enseñar he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad. Hola, Ana. ¿Os gustan los temas conflictivos? Nos encantan los temas conflictivos. Pues pasad. Si no te vieras es tu problema. ¡Es muy aburrido! Hay veces que hay que dar al botón nuclear y empezar de cero. ¿De qué botón nuclear me estás hablando, mamá? ¿Esa cosa que será, Carmen? Mamá, ¿A qué estabas jugando? a nada. Hemos visto un pequeñito resumen, Antonio. Sí, es la Asociación de Distribuidoras de Cine Independiente de España, o sea, no es solamente cine español, de hecho, la primera película, aunque también hay producción española, es la película, digamos, El Padre, que ya, bueno, pues está internacional, va a estar nominada para los Oscar y demás, pero que el 93% de la taquilla la han hecho ahora el cine independiente. Películas, pues bueno, imagino que hará buena taquilla. 100 años que cumple Chaplin, el chico, pues ahora mismo a Contracorriente Films, por ejemplo, que además ha anunciado que los cines Verdi van a tener incluso su canal de televisión por Samsung Televisión y demás, pues está ahí. Está B-Team, que es una distribuidora estupenda, siempre van teniendo ahí un ojo, y ahora son Las Niñas, que tienen muchas nominaciones a los Goya, o también, por supuesto, están, y que también distribuyen El Agente Topo, aquella que hablamos, que está en la lista corta, no es todavía nominada, pero está en la lista corta de películas nominadas a bueno, pues a Oscar, en este caso a Oscar extranjero, e incluso documentales. Bueno, distribuidoras de las de toda la vida, los cines que conocemos un poco de toda la vida, de los Renoir, los Golem y demás, pero ahora también las grandes cadenas se van a tener que acordar que quien ha estado ahí todo el rato no han sido los taquillazos, ha sido el cine independiente, que se llama así, pero que en realidad son las historias de toda la vida.
Lo del taquillazo me ha sonado a Matías Prat, querido hermano. ¿A que sí? ¿A que ha sido muy Matías? Sí. Bueno, por cierto, escuché el otro día un poco una entrevista que le hacían en Europa FM a Mónica Carrillo y me pareció deliciosa la manera de afrontar muchos asuntos y todo. Es brillante ella, sí. De verdad, qué ocurrente. Aunque el vicepresidente no se acordara de ella, ¿no? Bueno, es que hay algunos que necesitan tomar algún complemento, ya les recomendaré yo. Igual que estamos con el efecto flash, pues eso otro... Es. El vicepresidente segundo. Sí, bueno, es que hay tantos, mira, me da lo mismo el uno que el otro, que la otra que el uno. Antonio Peláez, especialista en cine, hasta el próximo programa. David Álvaro García, director de comunicación de Acento Asuntos Públicos, gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Seguiremos pendientes y a todos ustedes, pues una recomendación que les hacemos habitualmente, y es que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos, sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.